a olvidar, por favor. Y tenemos también en este mes el primer examen parcial, ¿verdad? El 20 de septiembre. Para que vayan ustedes leyendo y para que vayan viendo también, como están grabadas también las clases, poniéndose al día, ¿verdad? Con algunos elementos que estamos dando acá, ¿verdad? Hemos discutido también un material que hemos subido, entonces póngale mucha atención también a todo ese material que es prácticamente los contenidos que tendríamos que evaluar. ¿Estamos claros entonces de esas fechas próximas? Para por favor, no se las olvide, ¿verdad? Y pónganle mucha atención para no dejarlo a última hora. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces. Bien, recuerdo que la semana pasada hablábamos de manera ya profunda o pormenorizada pues, respecto a lo que en qué consiste la alianza terapéutica y que también qué vamos a entender, ¿verdad?, por alianza terapéutica. En sus palabras, Jorge Alexander, ¿cómo define usted la alianza terapéutica? Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes tardes. a todos. La alianza terapéutica la defino como el punto de apoyo de la relación que tiene tanto el paciente con el terapeuta. Es la construcción de la confianza como el rapport para seguir con las futuras sesiones que se van a ir guiando el transcurso de la terapia. Excelente, ¿verdad? Y no olvidar también que es una relación interpersonal muy especial, muy particular con los componentes que usted ha mencionado. Es una relación interpersonal. Si algo tienen en común la definición de la psicoterapia, es que destacan esa relación interpersonal, ¿verdad? Con sus particularidades. Obviamente entre paciente, ¿verdad? O consultante y psicoterapeuta o profesional como tal, ¿verdad? Y todos esos elementos que usted me ha mencionado. Decíamos también que hay como dos ramas, ¿verdad?, que permiten comprender de mejor forma, ¿verdad?, esa atención terapéutica. ¿Cuáles son esas dos vertientes, por decirlo así, que la comprenden? Adelina, del tránsito. Buenas tardes, Lick y Buenas compañeros. tardes. Sí, esas dos ramas, una es que exista un acuerdo entre el terapeuta y el paciente, ¿verdad? Que se mantenga ese acuerdo durante todo el tratamiento y que se establezcan claramente los objetivos que se van a seguir, ¿verdad? Que se quieren lograr. Y también la más importante quizás, bueno, las dos son importantes, que se mantenga un vínculo entre el terapeuta y el paciente para que haya una colaboración de ambas partes, ¿verdad? Para poder cumplir el tratamiento con éxito. Definitivamente, esas son las dos vertientes, ¿verdad? Tanto aspectos formales, ¿verdad?, que son claros, que son precisos, puntuales, y otros aspectos que son subjetivos, ¿verdad?, con esas pautas vinculares a las que usted se hace referencia. ¿Verdad? Es claro que a estas alturas alguien habló de confianza, es necesario el rapport, ¿verdad? Es necesario que existan las condiciones externas básicas necesarias para establecer una relación, ¿verdad?, interpersonal de confianza y de vínculo mutuo, como ustedes dicen, pero también se necesitan esas condiciones subjetivas, en el sentido de que el paciente llega con sus propias expectativas en relación a su malestar, en relación a su conflicto, ¿verdad?, en relación a la problemática que le aqueja, ¿verdad? Y también el terapeuta tiene sus propias expectativas, ¿verdad? Para eso se ha formado, ¿verdad?, como profesional. Entonces, son esas condiciones materiales a las que ustedes se refieren, pero también esas condiciones subjetivas que son tan importantes, tanto del consultante como también del profesional, ¿verdad?, o del psicoterapeuta. Dentro de esa relación, dentro del vínculo interpersonal en donde la comunicación, la palabra, ¿verdad?, que no habíamos mencionado, es tan importante, porque ¿de qué manera nos relacionamos? ¿De qué manera nos vinculamos, ¿verdad?, interpersonalmente? Pues a través de la palabra, a través de la comunicación. Dentro de ese proceso de ir y venir, contar, ¿verdad?, orientar, explicar, interpretar, ¿verdad?, dentro de ese devenir del proceso psicoterapéutico, ¿cómo explicamos la relación entre pasado y presente en la alianza terapéutica? Ana Griselda. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Pues
lo explican de la forma en que la persona habla sobre problemas o sobre acontecimientos que pasaron fuera del tiempo o fuera del presente en el que se está dando la sesión, pero que siguen significando de cierta forma emociones que son importantes para la persona. Entonces, el establecer esa relación entre el pasado y las emociones que aún generan el futuro, hacen que el terapeuta pueda trabajar con esa emoción que experimenta para que pueda resolver aquello que ya pasó y pueda avanzar en el proceso. Definitivamente. Somos entes, dijimos, históricos sociales. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias biografías, nuestra propia experiencia personal. Muy similar puede ser pues el ambiente, el entorno, ¿verdad? Donde se desarrolla otra persona junto a nosotros, las condiciones las mismas, pero cada uno de nosotros la va a vivenciar, ¿verdad? De acuerdo a nuestras propias características. Por eso esa experiencia es muy particular. Hay elementos básicos, generales de toda psicoterapia, pero cuando se conjugan esos elementos dentro del proceso comunicacional, dentro de la narrativa de los acontecimientos, conjugamos, ¿verdad? El pasado, ¿verdad? Y el presente. Y como dice también, vamos en proyección, ¿verdad? Hacia el futuro, ¿verdad? Nos formamos propósitos, nos generamos uno de los planteamientos, ¿verdad? Fundamentales de la psicoterapia es precisamente hablar de cambios, hablar de transformaciones, porque a eso llegamos, ¿verdad? Hacia conocer esa problemática, como vamos a ver en las fases, pero al final, pues, proyectarnos, plantearnos objetivos, como dicen, para establecer cambios y ajustes más adecuados. Entonces, nos conjugamos entre el pasado y el presente, ¿verdad? Con proyección, obviamente, hacia el futuro, como todos los seres humanos, pero ahora acá, en esta relación interpersonal, de manera más sistemática y se supone de manera más consciente, como vamos a ver. Dentro de eso, ¿verdad? El ir y venir del pasado al presente, las narraciones, ¿verdad? Las puntuaciones de los acontecimientos, es importante y siempre va a ser así, activar emociones y activar incluso rupturas dentro de la alianza terapéutica, ¿verdad? Porque no somos entes estrictamente cognitivos, sino que tenemos emociones. Nuestra vida afectiva es clave, ¿verdad? En todo sentido para nuestra personalidad. Y obviamente van a haber momentos, ¿verdad? Críticos. Van a haber momentos negativos en nuestro proceso, en nuestro devenir como seres humanos. Van a haber rupturas. Y eso puede ser transmitido en la atención terapéutica, ¿verdad? ¿Me ayuda Andrea María? En relación a activar emociones, ¿verdad? Pero también rupturas en alianza terapéutica. Bien. Ángel Oscar. Licenciado, dijo Andrea María o Adriana María. Primero dije a Andrea María Mezquita. Pero si es Andrea, podemos también, ¿verdad? No, soy Adriana, pero no le había escuchado muy bien. Bueno, si quieres repítame la pregunta, por favor. Estábamos hablando y ya la compañera anteriormente nos planteaba, ¿verdad? La importancia de activar emociones. En todo proceso psicoterapéutico se van a activar emociones y se van a activar conflictos, ¿verdad? Se van a activar aquellas experiencias que de alguna u otra forma han sido negativas, por eso nos ha generado pues, ese disgusto y eso nos ha impulsado a buscar ayuda psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante activar emociones y esas rupturas en la alianza terapéutica? Se hablaba de que en las relaciones de confianza se generan dentro del consultorio y ahí es donde vamos a poner a la persona como en una especie de laboratorio para que ellos puedan activar esas emociones. Imaginémonos, por ejemplo, es clásico que cuando se están relatando las problemáticas, cuando les están relatando las molestias psicológicas, la persona puede caer, ¿verdad?, en una crisis emocional, llanto, sentimientos de frustración, cólera, miedo, ¿sí?
Entonces se activan esas emociones y debemos saber, como usted dice, lo pone como en un laboratorio, ¿verdad? Ese es un símil, por supuesto, para poder observar, ¿verdad? Esas expresiones, pero al mismo tiempo cómo afecta, ¿verdad? Emocionalmente, cognitivamente, ¿verdad? Esos procesos emocionales como tal. Entonces activamos emociones, ¿verdad? Es clásico que van a aflorar emociones y debemos de saber controlar también esas emociones. Igual a rupturas, porque pueden haber contradicciones incluso. Pueden hacerse planteamientos pues, que no están de acuerdo con algún tipo de interpretación que nosotros como terapeutas podemos hacer de la situación. Entonces podemos activar también esas rupturas. Podemos enfrentarnos pues, a aspectos negativos, de obstáculos, de choques, de resistencias, ¿verdad? De parte de nuestros consultantes. Y nosotros debemos saber manejarlo en ese sentido. Yo hacía, ¿verdad?, en esta parte a los planteamientos freudianos, al psicoanálisis tradicional. Se recuerdan que Freud nos hablaba de las transferencias y la contratransferencia. En esta relación interpersonal que nosotros establecemos en terapia, ¿verdad?, se dan esos dos procesos según el modelo psicoanalítico. La transferencia, ¿verdad?, que va precisamente del paciente hacia el profesional, en donde siente pues cierta atracción, ¿verdad?, cierta simpatía, ¿verdad?, cierto vínculo afectivo estrecho de aceptación de parte del consultante. Y esta transferencia es positiva, eso es lo que se espera. Pero en un momento también puede haber algún tipo de transferencia negativa, ¿verdad?, de rechazo, de negación, de resistencia. Entonces ahí podemos saber, porque su propia cuenta haya llegado, ¿verdad? Hay cosas que todavía no han sido resueltas y eso es precisamente, ¿verdad?, quizás el punto, ¿verdad?, difícil de poder, ¿verdad?, abordarlo y de poder plantearlo. Acuérdense que ya vamos a hablar de la conciencia epistémica, que está íntimamente relacionado con esto, que el consultante debe abrirse, el consultante debe ser sincero, ¿verdad?, en sus planteamientos, ¿verdad? Pero algunas veces solo cuenta o comenta, como dicen popularmente, lo que le conviene, ¿verdad?, porque él quiere escuchar, ¿verdad?, lo que pretende que le digan como tal, porque no cuenta la historia, ¿verdad?, de manera integradora, o por lo menos esa es su, ¿verdad?, parte de su historia que quiere contar, y para él ahí está la problemática, y quizás hay elementos encubiertos, ¿verdad?, hay elementos que por ahí se encuentran alrededor que no salen, ¿verdad?, a flote en ese momento. Entonces nosotros debemos de saber descubrirlos. Igual nosotros podemos sentir cierta indisposición, ¿verdad?, algunos consultantes, o cierta simpatía o cierta atracción hacia eso. Me refiero pues a esa confianza, ¿verdad?, cuando hablo de atracción, a esa posibilidad de establecer una relación, vínculo mutuo, pero de manera adecuada, de aceptación, ¿verdad?, de compromiso en ese sentido, de aceptación incondicional, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, nosotros también, ¿verdad?, tenemos ese aspecto afectivo, ese aspecto emocional en toda relación se establece, pero en este momento, pues en una relación terapéutica específicamente, y debemos de saber manejar, ¿verdad?, de saber controlar, ¿verdad?, ese tipo de variables. Entonces, afloran emociones, se activan emociones, pero también rupturas, ¿no? A eso nos referimos. ¿Algún comentario al respecto? Otro elemento, sí, Yo, muy bien. licenciada, buenas tardes. Excelente. Buenas tardes. Yo sí, con respecto a eso, lo que usted plantea, bueno, yo creo que es a forma de comentario, me pasó una vez, yo andaba buscando atención psicológica y creo que justo cuando encontré dónde ir, creo que el psicólogo no pudo establecer una alianza terapéutica conmigo, él le costó y yo sentía que yo trataba de decirle lo que yo sentía, pero sentía que él no se acoplaba o no buscaba la forma de cómo sacar más información. A todo esto yo todavía pues no estudiaba psicología, pero sí sentí que le costó demasiado establecer un ambiente de confianza. Yo iba, pero en realidad sentía como temor de decir lo que yo sentía. Entonces, como se dice, en ese momento, cuando uno empieza a ir, creo que empieza la catarsis, uno empieza a llorar y
a desbordarse en un momento que si a uno le pasa algo, pues que le duele, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me pasó eso, él se me quedó viendo de una forma tan afligida y yo me sentí como, ¿será que fue malo venir? Entonces sentí que no funcionó, y pues solo fui como a 4 sesiones y no sentí nada. Con respecto, yo le decía a mami, no funcionó, no quiero ir, los psicólogos son malos, le decía a mi mamá, y luego de eso, pues, busqué atención en otro lugar que fue muy diferente, el ambiente fue más agradable y pues se notó que la persona sabía lo que estaba haciendo conmigo. Y cuando yo pues le contaba la situación dolorosa, sabía qué decir, cómo establecer la relación con los sentimientos y todo lo que usted mencionó anteriormente y que es demasiado, o sea, eso es demasiado bien que uno tenga presente que la persona cuando va a esos lugares, al principio va con temor a ser juzgado, va con ciertas dudas. Entonces, por eso es muy importante hacer la alianza terapéutica y que tampoco nuestra mirada o nuestros gestos sean de juzgar a la persona, porque entonces se nota ese tipo de cosas y son para el paciente, pues yo me pongo en la posición porque estuve en ella y para el paciente, pues para mí fue algo sumamente raro y creo que por eso es que yo digo, hay que tener mucho cuidado en cómo uno trata al paciente porque entonces no se da la alianza y entonces el trabajo de uno también no va a ser perfecto y lo que se quiere es que las cosas se hagan bien. Excelente. Gracias, Graciela, por compartir su vivencia. Yo creo que esto es muy importante y no hay mejor forma de ilustrar lo que estamos hablando que a través de la práctica. Y usted lo ha hecho por las 2 experiencias que usted ha tenido, ¿verdad? En este caso, desde la perspectiva del consultante. Fíjense qué interesante, ¿verdad? De las características o las particularidades que debe tener el psicoterapeuta, ¿verdad? Hemos dicho infinidad de veces, no basta solo con el conocimiento, ¿verdad? No basta con el manejo de teorías, no basta con el manejo de técnicas o procedimientos, ¿verdad? Deben de establecerse también una combinación con aspectos eminentemente particulares, habilidades, como ustedes han mencionado, competencias que debe tener, ¿verdad?, el profesional de la psicología. Yo entiendo que desde un principio no hay experiencia, como para eso sirven las prácticas, definitivamente. Y como yo les insisto a los compañeros practicantes, en un momento determinado, pero nosotros podemos tambalear o poder que nos ponga la mente en blanco, porque nosotros llegamos tan preparados para hacer tal o cual pregunta, para llevar tal o cual expediente, para hacer tal, y de repente se nos desmorona todo, porque la consultante o el consultante nos hace otro planteamiento y a nosotros nos sorprende. Eso suele suceder, pues, en los primeros contactos, con los primeros casos que podemos tener, ¿verdad? Pero eso también debe saber controlarse por parte del psicólogo, por parte del practicante en este caso. Entiendo yo que puede haber un primer contacto, un segundo contacto, en donde podemos hacer un buen manejo de la situación. Ya vamos a ver algunas características de los consultantes, ¿verdad? Como dice el audio 2. Pero la importancia es que si volvimos a cometer el mismo error en la primera sesión, segunda, tercera sesión o en otro caso, entonces vale la pena como que nos revisemos, ¿no? Vale la pena como que hagamos una autovaloración, una autoevaluación de realmente, ¿verdad?, si tenemos esas condiciones o esas características, no solamente de conocimientos, sino que también de aspectos o de afectivos, de vínculos a los que nos estamos refiriendo en este momento, ¿no? Y esa es la clave de la alianza terapéutica. Y ya lo decíamos, y eso tiene que ver con la siguiente pregunta que hacíamos, Guía, ¿verdad? ¿Por qué se dice que la alianza terapéutica es un mejor predictor? No el éxito o la eficacia de una terapia o de que el consultante se sienta cómodo, se sienta en confianza, distensionado, familiarizado, aún con todos esos conflictos, aún con ese trascendente paso que acaba de dar, pues que estar enfrente de alguien a contar sus cuestiones tan personalísimas, ¿verdad? Las habilidades y las competencias, ¿verdad?, del consultante, más que el tipo de conocimiento, es sumamente determinante y significativo, ¿verdad? Entonces, la alianza terapéutica se refiere más a ese vínculo directo, ¿verdad?, esa relación interpersonal auténtica, incondicional, que tenemos, ¿verdad?, con nuestros consultantes.
Ya lo decían, mire, el 75%, si queremos verlo cuantitativamente, del éxito de ese proceso terapéutico, de que el consultante se sienta bien y que al final pues se logran los objetivos, depende precisamente de esa alianza, de ese vínculo, ¿verdad? Terapéutico, de esa relación, ¿verdad? Auténtica a la que nos estamos refiriendo. Y usted tuvo, ¿verdad? La comparación, ¿verdad? Se suponía que el primero como que tuvo ciertas debilidades, ¿verdad? Y que implicaba pues hacerse una revisión porque no solamente fue una vez ni 2 veces, estamos hablando de 4 veces, ¿verdad? Y el concepto se mantuvo. Algo falló ahí, y quien lleva siempre el papel activo, vuelvo a repetir, es el terapeuta. En ningún momento vamos a decir el consultante, ¿verdad? Yo entiendo, a veces el consultante por la misma situación del concepto que tenemos o de la concepción, más bien dicho, biológica que tenemos respecto a la salud mental, ¿verdad? No tiene esa disposición de existir, no tenemos pues esa cultura de consultar desde la perspectiva psicológica, ¿no? Yo entiendo, y algunos más que otros quizás, ¿verdad? Que quizás no fue problema del terapeuta en un momento determinado, simple y sencillamente, ¿verdad? Ya el consultante dejó de ir, pero no es el caso que nos está planteando, ¿verdad? Que es en muchos casos que se pueden presentar así. Entonces nosotros podemos fallar en un momento determinado, lo que implica que hay que revisarnos, lo que implica que necesitamos asesoría, lo implica que tenemos que autovalorar, ¿verdad? Y hacer evaluaciones de nosotros mismos y nuestros procedimientos. No así el otro caso que logró hacer clic, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Inmediatamente lograron que esta persona, ¿verdad? Este profesional logró precisamente, ¿verdad? Entrar directamente a ese sistema, siguiendo el modelo sistémico, que es tan íntimo, que es tan personalísimo, y nosotros debemos de generar, pues, esa confianza, ¿verdad? Y eso es muy importante. Esto tiene que ver, pues, con ese activar emociones, esas resistencias que usted sintió en un momento determinado, producto de que no vio, pues, que había, ¿verdad?, alguna relación, ¿verdad?, allí auténtica de ayuda, como fue en el primer caso, ¿no? Y allí nos permite contestar lo siguiente, porque se dice que la alianza terapéutica es un mejor predictor, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de eficacia o de éxito de la psicoterapia, nos tenemos que referir definitivamente a la valoración de la alianza terapéutica. Gracias, ¿verdad, Graciela? ¿Alguien veo que quiere comentar? Sí, Ajá. bueno, es que, entonces es muy importante que el terapeuta esté muy atento, entonces, y que pueda reconocer, entonces, la contribución que ha tenido en ese tipo de ruptura, que es lo que se ha venido haciendo con el paciente, y cómo lo ha interpretado, o cómo de tal manera que le ha dolido, y se haya roto una conexión entre ambos, y tiene que estar bien abierto a explorar, no solamente él, sino también con la persona, con el paciente, con quien se está trabajando. Y esto a la vez, pues, se va viendo como ha interpretado la otra persona lo que el terapeuta ha tratado de hacer, y se va dando paso a explorar otra forma posible de entender lo que ha ocurrido, que ya sea menos dañinas, que sean más abiertas a un cambio, pienso, ¿verdad? Bien, entonces si nosotros lo vemos desde la otra perspectiva, las rupturas no son negativas, no son negativas. Si dentro del proceso se da, por ejemplo, una ruptura, una discusión, una disconformidad, eso nos está diciendo mucho. Eso nos está diciendo mucho, y estratégicamente puede ser muy valioso para cambiar algunos procedimientos o conocer más a profundidad, ¿verdad?, lo conflictivo, ¿verdad?, que puede ser nuestro consultante en las relaciones interpersonales que establece. En todo caso, nosotros debemos de estar atentos y ocupar incluso esas rupturas, ¿verdad?, como estrategias, ¿verdad?, porque ha llegado un momento de crisis, ha llegado un momento de etapa crítica, cuando hay una ruptura, cuando hay una diferencia, cuando no hay un disgusto como tal, ¿verdad? Y eso nos está diciendo mucho dentro del proceso. Todo lo que exprese el consultante, verbal y no verbalmente, debemos de estar muy atentos, ¿verdad? Y otra cosa que no debemos de perder de vista, que si bien es cierto, nosotros estamos observando sistemáticamente, ¿verdad?, también los consultantes nos observan a nosotros.
nos plantean esas inseguridades, nos observan esas inseguridades, nos observan ese que no queremos, no podemos aterrizar directamente en hacer una pregunta, que estamos un poco tensos, que estamos más preocupados por lo que está pasando en el ambiente alrededor y no directamente en la relación, ¿verdad? Y ahí entra el carácter eminentemente ético en dos momentos, ¿no? Uno, la confidencialidad, porque nos están planteando problemas personalísimos y hay que ponerle mucha atención y mucho cuidado, ¿verdad? Y dos, reconocer que si tenemos debilidades, ¿verdad?, para poder atender los casos, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que tener un reconocimiento y decir, ¿verdad?, no puedo continuar, tengo dificultades en ese proceso, porque no debemos generarle falsas expectativas también a nuestros consultantes, y ser sincero, ¿verdad?, y ser objetivo como tal. Vean lo delicado, ¿verdad?, de esta relación, de esta alianza terapéutica en ese sentido. Y que la psicología no es solamente el área clínica, ¿no? Hay otras formas también, otros campos de acción de la psicología, ¿verdad?, en donde ustedes pueden desempeñarse o desarrollarse como tal. Pero lo tradicional, desde la perspectiva clínica, es vincularse, ¿verdad?, interpersonalmente, como acabamos de decir, y vean el trabajo ya directo, ¿verdad?, que solamente ustedes van a poder, ¿verdad?, interpretarlo y reconocerlo, identificarlo en la práctica. No hay otra forma, no hay otra forma, ¿verdad? Entonces, esta práctica también debe ser gradual. Pero no solamente a veces en nuestras instituciones donde hacemos la práctica no lo ven así, de primas a primeras nos ponen a atender casos. Desde ya debemos de estar preparados al respecto, ¿no? Y eso de las rupturas, ¿verdad?, y del manejo de las emociones es fundamental en la relación terapéutica, en la alianza terapéutica particularmente, ¿verdad? De acuerdo. Pero habría una última parte, ¿verdad?, en ese audio que es muy interesante también, que es muy importante y está relacionado con lo que hemos planteado hasta el momento. ¿Qué es la conciencia epistémica? ¿Qué entienden ustedes por conciencia epistémica? Eso no lo habíamos valorado, aunque de alguna u otra forma indirectamente ya hemos hablado de ello. Pero ¿qué entiende por conciencia epistémica? ¿Verdad? Al término que hace referencia a la última parte de este audio. Yo creo que esta no es primera vez que escuchan esta palabra de epistemología. Obviamente viene de epistemología, ¿verdad? ¿Y qué es la epistemología? En términos generales, ¿qué es la epistemología? Constantemente estamos escuchando, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de epistemología, ¿verdad? Y luego lo vamos a aplicar directamente al área psicológica y aún particularmente más al área, ¿verdad?, psicoterapéutica, que es lo que nos compete. ¿Ya? ¿Cómo entienden este concepto? Digámoslo, planteémoslo. A mí me gusta que se hable así directamente, lo que se nos venga en este momento, ¿verdad?, de la cabeza. Aquí todos nos equivocamos en un momento determinado. Nuestra opinión quizás no anduvo acertada, pero el respeto es fundamental. Y creo que hay que tener esa, ¿verdad?, iniciativa de participar, que es tan importante, ¿no? Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes, Edith. Considero que cuando habla allí de que se entiende por conciencia epistémica, se refiere a la raíz que como terapeutas debemos entender sobre la relación que estamos estableciendo, que aparte de ser un vínculo, digámoslo así, con el paciente, no debemos de confundir quizá esa relación en cuanto a que precisamente nosotros mantener el vínculo entre el paciente y el terapeuta y no sobrepasar esa línea. En parte, me parece bien, o sea, se refiere a aquel tipo de conocimiento, ¿verdad?, que debe de tener el psicólogo en su formación, ¿verdad?, en su formación, ¿verdad?, porque la epistemología no es nada más ni nada menos que la teoría del conocimiento. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo conocemos? ¿Verdad? Y sabemos que hay, ¿verdad?, verdades como tal, pero también hay situaciones que no son tan verdaderas en ese mismo proceso. Entonces, ¿qué estamos haciendo en una relación terapéutica? Estamos escuchando,
puntos de vista. Estamos escuchando explicaciones muy particulares, interpretaciones muy individuales de la persona que tenemos ahí enfrente. Esa es su forma de conocer, esa es su forma de interpretar, ¿verdad? Nuestra episteme es más de profesional, que conocemos tal teoría, tal enfoque, tal modelo, tal corriente, tal técnica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el conocimiento que nosotros tenemos supuestamente profesional, ¿verdad? Pero nuestro consultante viene con su propio conocimiento también, a partir de sus propias experiencias, ¿verdad? Y él tiene esa experiencia angustiante, él tiene esa experiencia de conflictos, él quiere algo que tiene que resolver, porque psicológicamente pues se encuentra inestable, ¿verdad? Entonces, él trae su propio concepto, trae su propio formación a través del tiempo y tiene su conocimiento que a partir de eso explica las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos aplicando la episteme, o sea, el conocimiento que tiene de las cosas, ¿verdad? Aclarado esto, estamos hablando de conciencia epistémica, que es un término que se ocupa más, ¿verdad? Ya en el área psicoterapeuta, ¿verdad? O sea, epistemología en términos generales es teoría del conocimiento. ¿Cómo se conoce? ¿Verdad? ¿Se acuerdan del gran problema de la filosofía? ¿Cómo conocemos? ¿Verdad? Que hay que resolverlo, ¿verdad? Como tal. Entonces, pero ahora, trasladado, ¿verdad? Directamente al área psicoterapeuta, vamos a definir la conciencia epistémica, si quieren la copia. La conciencia epistémica permite... Licenciado, ajá. disculpe, no sé si yo también tenía algún comentario acerca sobre la conciencia epistémica, no sé si lo doy antes o después de eso. Delo ahorita, que nos va a permitir pues, explicarlo de mejor forma. Excelente. Perfecto. Gracias, Manuel. Es que gracias. En un documento hablaba de ciencias sociales, determinaban esto como pensamiento epistémico, me imagino yo que sería parte de lo mismo. Claro, pero hablaban de una mentalidad abierta que analiza detenidamente el objeto del que se está investigando para seleccionar métodos, para seleccionar técnicas con el que va a irlo, como por así decirlo, desentramando, por así decirlo, vaya. Y que además recuerdo que decía que no pretendía acomodar esa realidad a una teoría, sino servirse de la teoría para estudiar el problema en su problemática. Eso es excelente. Eso aplicado a la sociología, imagínense, o sea, a las ciencias sociales, ¿verdad? O sea, la epistemología es como la teoría del conocimiento y cada ciencia, ¿verdad? Tiene su base fundamental epistemológica, ¿verdad? Su teoría, como nos acaba de explicar muy bien, ¿verdad, Manuel? Pero aplicado a la psicología específicamente y a la psicoterapia, usted lo dice, es una reflexión que se hace, ¿verdad? Que trata de establecer, ¿verdad? Por lo primero voy a comenzar con esto último que planteaba, ¿verdad, Manuel? Que está relacionado con lo que iba a plantear primero, pero esto me da la pauta, ¿verdad? Entonces la epistemología es una reflexión, ¿verdad? Que trata de establecer criterios, ¿verdad? En este caso, criterios que demarcan, ¿verdad? Lo adecuado, o sea, lo correcto, y lo no correcto. Y lo no correcto. Siguiendo la línea que nos acaba de plantear Manuel, sería entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿verdad? Pero en este caso, como lo estamos aplicando a esa relación, ¿verdad? A esa, ¿verdad? Reflexión que trata de establecer, ¿verdad? Los criterios para demarcar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero no quiere decir que hay una sola forma, ¿verdad? De ser correcto. No, hay diversidad de formas, ¿verdad? Por eso estamos haciendo una reflexión al respecto. ¿Pero con quién la estamos haciendo? Conjuntamente con nuestro consultante, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso de adquirir, pues, una conciencia epistémica desde esa perspectiva. Tomar conciencia de, ¿verdad? Lo correcto y de lo incorrecto si queremos plantearlo. ¿Sí? Entonces, esta conciencia epistémica permite, ya aplicado, ¿verdad? La psicoterapia, la conciencia epistémica permite que lo angustiante,
se convierta en un desafío, se convierta en un desafío. Y al mismo tiempo un estímulo, para alcanzar, al mismo tiempo un estímulo para alcanzar los cambios y los objetivos propuestos. Los cambios y los objetivos propuestos. Vean entonces, ¿verdad?, cómo ese aspecto epistemológico, ¿verdad?, que es aplicado pues a la teoría del conocimiento, esto baja precisamente, ¿verdad?, al campo psicoterapéutico. ¿Logran captar la relación? ¿Y por qué es tan importante en psicoterapia? ¿Cómo lo podríamos interpretar ya directamente? Hagamos un poquito de epistemología, ¿verdad?, de reflexión epistemológica respecto a cómo lo general de la epistemología puede aplicarse, ¿verdad?, al campo ya de conciencia epistémica en la relación terapéutica, o en la alianza terapéutica, más bien dicho. Esto es muy importante porque precisamente los últimos planteamientos de psicoterapia le dan mucha relevancia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando estamos nosotros en un proceso psicoterapéutico? ¿Qué queremos al fin y al cabo? Que nuestro consultante construya, ¿verdad?, un conocimiento más adecuado, ¿verdad?, para que se sienta ajustado, adaptado, para que establezca cambios en su vida cotidiana, lo que les está afectando, autoestima, frustraciones, depresiones, angustia, ¿verdad?, ansiedad, etcétera, etcétera, son elementos que nosotros vamos a ver en el día a día en nuestros consultantes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos han construido ese conocimiento, ¿verdad?, de forma inadecuada, a través de sus experiencias, a través de sus vivencias y a través de las características de su entorno, en las relaciones y en las comunicaciones que establecen en el día a día. Y así han conformado su pensamiento, su conocimiento, que quizás no es el correcto, que quizás no es el adecuado. Y por lo tanto nosotros debemos de ayudar a que construya, pero en primer lugar, para que construya, ¿verdad?, tiene que desaprender, ¿verdad?, lo anterior y caer en la cuenta que esas construcciones, ¿verdad?, que esos conocimientos que trae no son los adecuados para tener una salud mental. ¿Lo captan? ¿Verdad? Y son los nuevos planteamientos, por ejemplo, que ocupa ahorita la terapia narrativa. La terapia narrativa parte precisamente de ese constructivismo, ¿verdad? De un constructivismo social, ¿verdad?, interpersonal, si lo queremos establecer. La construcción social del conocimiento, si lo queremos aplicar al campo de la sociología, como decía Manuel. ¿Captan esto? Aunque vamos a ver más adelante, ¿verdad?, en la terapia narrativa. Pero aquí está la clave. ¿Y por qué se le está dando tanta importancia ahora a esta comunicación, perdón, a esta conciencia epistémica? ¿Sí? Usted en su momento, me acuerdo Giovanni, que dijo que, sí, me acuerdo que mencionó que no era tan importante, no es tan importante cómo nos está contando algo, ¿verdad? Lo que más importante es que alguien pueda abrir su interior y contárselo a otra persona, por supuesto, ¿verdad?, y que pueda estar confiada que la otra persona le está escuchando interesadamente por cómo se siente al contarlo, ¿verdad? Y esta comunicación que se lleva ya profunda e interpersonal puede ayudar a cambiar todo esto, lo que conseguimos como, por un lado, mediante un vínculo que es el vínculo terapéutico, ¿verdad? Definitivamente. El primer paso
clave y fundamental en la alianza terapéutica, y vamos a ver que eso tiene todo un proceso, ¿verdad? Pero la parte central es precisamente la alianza terapéutica, ¿verdad? Que la persona se abra, sea permeable, ¿verdad? Que nos comente y que nos cuente, que sea sincera, honesta con nosotros. Algunas entran de primas a primeras con esa honestidad, quizás. Otras quizás les cuesta mucho, pero no lo hacen de manera quizás, ¿verdad?, consciente, porque tiene una serie de resistencias o una serie de obstáculos emocionales, como lo acabamos de ver, ¿verdad?, que no le permite tener esa apertura. Entonces nosotros vamos a ser los facilitadores dentro de ese proceso. Como nos podemos encontrar a personas que hablan y hablan y hablan, pero realmente en esencia no nos están comentando su problemática, ¿no? Y ahí quizás está el problema de estas personas también, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con diversidad, ¿verdad?, de personajes, si queremos plantearlo así. Entonces, nuestra capacidad de poder ayudar a que cada uno de ellos se abra y nos dé apertura, ¿verdad?, para que hable sinceramente, realmente, de esa molestia de la psicológica. Ese es un primer paso fundamental. Entonces, esa apertura, esa sinceridad, esas narraciones son sumamente importantes porque son sus construcciones, ¿verdad? Es la conciencia epistémica que tienen, ¿sí? Entonces nosotros captar y darle coherencia, interpretar los significados de lo que nos está comentando. Licenciado. Sí, muy bien. Ángel. No sé si yo he estado escuchando lo epistémico, pero no sé si valdrá como yo lo conjugo ahorita. Pero yo veo que como en la alianza terapéutica va como ese corazón o ese núcleo que permite conocer al paciente y conocer su ambiente, que ahí podríamos llamarle como a ese núcleo como la conciencia epistémica de la persona y de su medio ambiente. Ajá. Totalmente de acuerdo, Ángel. Pero ¿de qué otra forma ha hecho esa construcción? ¿De qué otra forma ha hecho su conocimiento? ¿De qué otra forma hace sus interpretaciones y los significados? De sus propias experiencias. ¿Y a dónde ha conformado su experiencia? ¿No nos han enseñado en psicología? Pues en las relaciones interpersonales que establecemos con los demás, ¿verdad? Y esta persona viene de distintos entornos, de distintos ambientes, vienen nuestros consultantes, ¿verdad? Ya vamos a ver las características de los consultantes, como lo dice el segundo audio, ¿verdad? Entonces, esas construcciones, esa epistemia, esa conciencia epistémica, ¿verdad?, está definida, ¿verdad?, pero hay que aclararla, hay que interpretarla juntamente con ellos, y ahí nosotros nos volvemos los facilitadores, ¿verdad? Y estos son elementos que últimamente se han venido planteando porque le dan la pauta a las nuevas concepciones de psicoterapia, en donde la palabra, la comunicación, la narrativa, la secuencia, ¿verdad?, de cómo se cuentan los hechos, aunado a las experiencias, aunado a las circunstancias o a los contextos, nos permiten comprender de mejor forma, ¿verdad?, qué es lo que le está afectando a esta persona. Y conjuntamente caer en la cuenta que nuestro objetivo, ¿verdad?, nuestra meta es abordar precisamente esta situación que le está afectando. Entonces, aquello angustiante, ¿verdad?, que queremos superar, se convierte, ¿verdad?, propiamente en un desafío. Se va a convertir en un estímulo, ¿verdad?, para poder alcanzar, ¿verdad?, los cambios, los objetivos propuestos. Estoy claro que esto dependerá de muchas cosas. No todas las personas van a llegar con esa autoconciencia, ¿verdad? No todas las personas nos van a reportar, o la reportabilidad, como le llaman otros, nos van a reportar los hechos, ¿verdad?, de manera adecuada. No todos van a tener esa capacidad de atención y de interpretación de las cosas, o de controlarse voluntariamente. Ahí entran en juego también muchos elementos en este proceso, ¿no? Pero para la terapia narrativa, esto es esencial, porque, ¿verdad?, desaprendemos aquellas construcciones, deconstruimos, o sea, aprendemos construcciones nuevas. La deconstrucción, ¿verdad?, es propiamente también una palabra clave acá, que es construir, ¿verdad?, sobre la base de la anterior ahora y sobre la superación
de aquellas cosas, un nuevo momento, ¿verdad? Un nuevo pensamiento, una nueva forma de ser, un nuevo conocimiento, una parte cognitiva que obviamente lleva consigo elementos emocionales, pero también comportamentales, que en última instancia lo que queremos, ¿no? Cambios, transformaciones, nuevas formas de actuar, ¿verdad? Ante la realidad que nos estaba afectando, ante el conocimiento aquel, ¿verdad? Aquellas interpretaciones o significados que no eran lo más adecuado. Ahí entramos a esa conciencia epistémica, en donde, vuelvo a repetir, la terapia narrativa es fundamental, basada precisamente en el constructivismo o construccionismo, que es lo mismo, ¿verdad? Social, ¿verdad? Pero ahora aplicado directamente al área de la psicoterapia. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que las técnicas queden en un segundo plano, ¿sí o no? Si es en el mismo proceso, ¿verdad? Yo no le digo que no hay técnicas para construcción, para deconstrucciones. Claro que sí hay, ¿verdad? Claro que sí hay, ¿verdad? Pero la clave está en generar esas condiciones de apertura a ese cambio, ¿verdad? En esas relaciones, ¿verdad? Claras, precisas, ¿verdad? De permeabilidad, de que la persona tome conciencia de, y ahí viene aquello del insight, ¿verdad? Que ya nos hablaba Freud, tomar conciencia de que este es el problema, que esta es la interpretación que me está afectando, que este es el significado que le doy a las cosas, ¿verdad? Que me está definitivamente angustiando, me está generando, ¿verdad? Disgustos emocionales, conflictos interpersonales. Y debo de dar esa apertura a esas nuevas construcciones. ¿Se capta? E implica, como dicen otros, un cambio, ¿verdad? De visión sobre sí mismos, ¿verdad? Una nueva visión sobre sí mismos. Vean cómo entra en juego aquí. ¿A qué le suena esto? ¿Verdad? A lo cognitivo, ¿verdad? Pero lleva componentes también afectivos. ¿A qué le suena esto? ¿Verdad? La terapia cognitivo-afectiva o la terapia cognitivo-conductual. Hablamos de tercera generación, ¿se acuerda también? En donde los aspectos narrativos, en donde las construcciones son importantes y van a depender de las experiencias y del entorno. Está relacionado con lo que habíamos planteado. ¿Comentarios? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quizás solo un comentario que importante es que el terapeuta tenga habilidades como de empatía, de comunicación, lenguaje para saber comunicarse con el paciente, tener en consideración las variables como la edad, el sexo del paciente para saber comunicarse y también el nivel intelectual para ver de qué forma usted va a abordarlo y hacerle entender a él que la forma de que interpreta los hechos puede estar equivocada y que existen otras formas de interpretarlos también. Definitivamente, definitivamente. Obviamente esto es el planteamiento, ¿verdad? Que se hace, no teórico, pero que en la práctica pues se puede aplicar. Pero ¿qué pasa con las características? Y ahí viene el otro audio, ¿verdad? Como usted acaba de decir, Araceli, de nuestros consultantes. ¿Tendrá que ver la edad con esto? Puede que no lleguen un niño de 6, 7 años con alguna conducta oposicionista, ¿verdad? O con algún tipo de manilla, ¿verdad? Entonces, allí quizás como que no va a pegar mucho esto, ¿verdad? Pero se recuerdan aquel caso que valoramos de la niña que se chupaba los dedos de la mano, ¿lo valoramos con ustedes? Creo que sí, ¿verdad? El ciclo anterior. Que la niña tenía la manilla y que el papá era policía y que se llega a incorporar al ambiente familiar. No, ¿verdad? Y si no es así,
Sí. Va, es decir, va, en este caso se aplicó directamente un enfoque sistémico como tal, pero no era directamente hacia la niña, ¿verdad? Porque ese era el síntoma, pero todo giraba alrededor, ¿verdad? A ese síntoma, y por eso se trabajó desde una perspectiva sistémica. O sea, hay claves específicas. Entonces la edad es importante, usted mismo lo está diciendo, Araceli. Es importante también el nivel cultural. El nivel cultural, como lo dijimos directamente en ese audio, ¿verdad? Que mencionaron varios elementos, si no me equivoco. Aquí está, ¿verdad? Cuando hablan precisamente de las variables del consultante, ¿verdad? Y cuando se habla de las variables del consultante, y ahora se les nos mencionó la edad, incluso el sexo, el género, en un momento determinado, el nivel intelectual, ¿verdad? La capacidad de ser sincero, hasta variables de carácter demográficas, pues, las creencias, las expectativas, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Esas son variables del paciente, que es otro momento que también tenemos que discutirnos. En todo va a aplicar este aspecto del episteme, ¿verdad? O conciencia epistemológica, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que buscar, ¿verdad? Otras alternativas. Pero hay elementos fundamentales, y ahí quizás nos vamos a detener un poco, de las variables del terapeuta en que ustedes están diciendo, ¿verdad? A cada rato. ¿Qué variables, verdad, debe tener, pues, el terapeuta? Y realmente aquí lo que nos planteaba Carl Rogers, que es un humanista, ¿verdad? No se sale, ¿verdad? Del contexto ¿no? Por ejemplo, él decía de la empatía. Tanto que hemos hablado de la empatía, ¿verdad? Aquí tengo una definición de empatía. Si quiere lo copiamos. Estoy hablando de las variables ya del terapeuta, ¿verdad? Porque hemos insistido bastante en ese aspecto, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Debe de tener, pues, esa empatía. ¿Qué es la empatía? Ustedes lo pueden definir, pero les voy a dar un concepto del mismo. Dice, es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que la otra persona puede pensar y sentir, en un contexto determinado. Punto y coma. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva, de una persona, cuando otra persona se encuentra afectada. Ahí tenemos una definición de empatía, pues que en ningún momento se contradice algunas que ustedes manejan, ¿verdad? Lo importante que es, ¿verdad? Como dicen popularmente, comprender emocionalmente y cognitivamente también, ¿verdad? A la persona que tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Y comprenderlo en sus explicaciones del contexto, de por qué se siente en este momento con estas características o en las experiencias que ha tenido
anteriormente, tratar de interpretarlas y ponerse en el lugar de esa persona, ¿verdad? Como tal, afectivamente o emocionalmente, pero también cognitivamente, ¿verdad? Pero también que la otra persona lo perciba, ¿verdad? Como tal, que ella lo perciba, ¿no? Esto vamos a entender con empatía. Entonces Roger ya nos hablaba que esa debe ser una característica ya en la relación interpersonal que nosotros establecemos, característica del terapeuta, por supuesto, ¿verdad? La empatía. Otra de las características que planteaba Rogers es precisamente la consideración positiva. La consideración positiva. ¿Y a qué se refiere, verdad, con la consideración positiva? Se refiere a la actitud que debe tener el terapeuta de no juzgar, de respetar a la persona. Y de destacar en la persona su capacidad de cambio. Destacar, ¿verdad? En la persona su capacidad. Hola. Está fallando la señal donde el link. Ah, bueno, gracias. Yo creí que a mí se me había cortado. Yo también pensé lo mismo, ¿no? Pero Ali creo que a él está fallando. Tiene silenciado el micrófono. Está silenciado, Lick. Tiene apagado el micrófono, licenciado. Gracias. Sí, de repente me sacó. De repente me sacó. Como que hubo un, no sé. Entonces, hoy sí se me escucha, ¿verdad? Sí, pero no se le ve. Y supuestamente tengo acá la cámara activada. Vamos a ver. Es que está fallando la señal, Lick. A mí también así cortado por momentos. Se oía una A, después una E. Ah, ya. Pero se me escucha en ese momento. Ya voy a recuperar la cámara. ¿Verdad? Sí, se escucha. Ahí estoy. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Va, sí, ahí hoy está. Sí. Excelente. Entonces yo les decía que para hablar de las competencias o de las características del psicoterapeuta tenemos que remontarnos al planteamiento humanista de Carl Rogers. En primer lugar, la empatía, la que acabamos de describir. En segundo lugar, él hablaba de la consideración, ¿verdad?, positiva, que se refiere precisamente a esa actitud, ¿verdad?, no prejuiciada, que debemos de tener nosotros, los psicólogos, ¿verdad?, una actitud sin juzgar, sin prejuicios, ¿verdad?, de aprobación, ¿verdad?, incondicional, de respeto a la persona, ¿sí? Y de destacar la capacidad de cambio que tiene la persona. O sea, en otras palabras, debemos de ser facilitadores en ese proceso, ¿verdad?, de ese cambio. Esa es una consideración positiva. De esto vamos a salir adelante, ¿verdad? No nos vamos a echar para atrás. Del momento que usted vino acá, ¿verdad?, no generar falsas expectativas, pero sí decirle que tenemos la capacidad de poder resolver y de ir adelante, ¿verdad?, en este mismo proceso, ¿verdad?, que nos vamos a plantear objetivos, que nos vamos a plantear metas concretas, ¿verdad?, en tantas y tantas sesiones vamos a plantearlos según lo que hemos definido, ¿verdad?, en cuanto a nuestra planificación. A eso se refiere, pues, a esa consideración positiva que tenemos de tener hasta nuestros consultantes.
Pero si ya llegamos con una mentalidad, ¿verdad?, fatalista, si llegamos con una mentalidad negativista, que a veces tenemos esas características de personalidad, lastimosamente, yo creo que no estamos siendo, ¿verdad?, como en la segunda parte, en la tercera parte que vamos a mencionar, no somos congruentes en ese proceso de cambio, ¿verdad? Nosotros somos generadores de cambio y las personas llegan con la expectativa de cambio, pero si no somos congruentes con eso, ¿verdad?, nuestra postura debe de ser, pues, siempre con características positivas, pero generando expectativas realistas, por supuesto. Entonces tenemos la empatía, tenemos la consideración positiva y la tercera que mencionaba Rogers, la congruencia. La congruencia. ¿A qué se refiere con la congruencia? A ser auténticos. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que ser nosotros mismos, ¿verdad? Tanto en nuestras expresiones, en nuestra comunicación, ¿verdad?, en nuestro lenguaje, ¿verdad?, como tal. O sea, en otras palabras, pues, no fingir, ¿verdad?, no engañar, ser nosotros mismos, ser auténticos, ser congruentes. ¿Sí? Yo entiendo, y se los recalco, cada terapeuta puede tener su propio estilo, y ustedes, la idea es que vayan teniendo también su propio estilo en la atención, ¿verdad?, de los casos, pero que sean auténticos siempre, sean ustedes mismos, ¿verdad?, establezcan relaciones claras, sinceras, objetivas. Por eso les decía que eso tiene que ver con no generar también expectativas falsas, ¿verdad? No querer presentar una imagen que realmente no nos pertenece. No nos pertenece. Entonces, aquí se rescata mucho, ¿verdad?, ese planteamiento, ¿verdad?, humanista, de ser empático, de la consideración, ¿verdad?, positiva y de la congruencia. Pero también hay algunas particularidades más puntuales, algunas habilidades a las que ustedes acaban, ¿verdad?, de hacer mención también, ¿verdad?, que debe tener esa capacidad, ¿verdad?, de saber comprender y de entender a las personas, ¿no? Ustedes me decían la escucha activa, es tan importante, la escucha activa en ese sentido. También ser asertivos, que es como una habilidad social, ¿verdad?, es decir las cosas en su momento oportuno, ¿verdad?, sin agredir, pero tampoco sin contemplar, ¿verdad? Eso es ser asertivo. En un momento determinado esa relación debe de establecerse con esas mismas características, ¿no? Y a eso le agregamos también algunos otros elementos como la experiencia, que es tan importante, el nivel de experiencia, ¿verdad?, que está de la mano con el nivel de conocimientos, ¿verdad?, aunque no es lo mismo, Por ejemplo, yo les decía que ya en la práctica, y que ya de años tenemos de tener practicantes, y más que todo en el área estrictamente clínica familiar, ¿verdad?, uno descubre, ¿verdad?, ciertas capacidades, ciertas competencias, ciertas habilidades en los estudiantes, que es bien difícil, ¿verdad?, observarlas en cuatro paredes, en un aula, pues, en pupitres y enfrente de una pizarra, ¿no? ¿Verdad? Hay estudiantes que son brillantes, muy buenos, cognitivamente, intelectivamente, y lo ideal que también lo fueran también, así en la práctica, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces nos encontramos con ciertas contradicciones, y no es que existan diferencias abismales, sino que a veces la práctica o la experiencia también es fundamental. No todos tenemos esas habilidades sociales que son tan importantes, ¿verdad? Porque si estamos hablando también de la edad y que estamos hablando también del género, también, vuelvo a repetir, los consultantes se fijan en nosotros, nos observan, ¿verdad?, como tal. Llegan algunos de ellos con algunos prejuicios también en un momento determinado, ¿no? Yo tenía la experiencia, por ejemplo, cuando se atendía violencia intrafamiliar también, ¿verdad?, que en nuestras capacitaciones, en nuestra formación, nos decían de que en el caso de la mujer violentada, es muy difícil de que el hombre
hombre, ¿verdad?, psicólogo, o en este caso psicoterapeuta, logre esa empatía ante la víctima. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? Licenciado. Sí, Ángel. Yo creo que ahí lo que sucede, y yo lo estaba pensando ahorita aquí, lo estaba procesando, es que también tiene que ver, quizás como punto general y después sobre lo que usted estaba comentando de las mujeres que son violentadas. Es que el consultante, y de ahí radica mi punto de vista, que no cualquiera puede ser psicoterapeuta, porque el consultante llega con una esperanza. Entonces, una de las preguntas que posiblemente el consultante se haga es, ¿puedo confiar yo en esta persona? ¿Me va a ayudar esta persona? O sea, él lleva ciertas expectativas. Ese es por una parte a nivel general de como psicoterapeuta. Ya en el caso de las mujeres violentadas, desde mi punto de vista, y algunos artículos que he logrado leer bastante acerca de la violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, voy derivando de que lo que sucede es que hay no es que lleve un prejuicio de antemano, sino que lleva una verdad silenciada, por decirlo así, porque si ella ha sido objeto de abuso, de violación, de maltrato de parte de un hombre, la figura del hombre se convierte en algo negativo para esa persona. Entonces, por muchas estrategias que se aplique, por muy bueno que sea el psicoterapeuta, eso va ahí como una aguja que va pinchando a la persona, al consultante en ese momento. Y ahí difícilmente va a ser que se penetre en la conciencia de esa persona. Muy bien. De ahí radica mi punto de vista, ¿verdad? Muy bien. Entonces, inicialmente vamos con las dos partes. Decía que la persona llega con esas expectativas. Y es cierto, ¿verdad? Nosotros como profesionales tenemos las expectativas que tenemos el conocimiento, hemos desarrollado habilidades y podemos de alguna u otra forma aplicar ciertos procesos que ya conocemos y que manejamos a un caso en particular. Y eso hay que quedarlo claro, ¿verdad? Cada caso particular, ¿verdad?, nos va a demandar ciertos procesos también particulares. No todos los casos van a ser iguales. Y aunque sea la misma o el mismo diagnóstico, los procedimientos incluso van a ser diferentes. Eso hay que tenerlo claro. Y esta persona llega con esas expectativas. Pero debemos de descubrir, de generar esa confianza en la persona. Porque si no hemos generado esa confianza, es muy difícil que entremos en un proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Entonces deben de estar esas condiciones subjetivas, ¿verdad?, de confianza, ¿verdad?, de cordialidad, de sinceridad, ¿verdad?, para poder iniciar ese proceso psicoterapéutico. Pero tenemos todavía algunos puntos débiles por ahí y vayamos valorándolo, ¿verdad?, como tal, si es adecuado o no iniciar este proceso, ¿verdad? Pero para ello debemos de manejar también, ¿verdad?, la importancia que debe tener la claridad y la sinceridad de parte de nuestro consultante. Por un lado. Sí, y en la segunda parte, ¿verdad?, definitivamente dependerá del caso en particular. Y vuelvo a repetirlo, todos los casos son iguales, ¿verdad? Porque hubieron casos en donde precisamente la figura psicoterapéutica masculina dio muchos resultados en el proceso. No era tan tajante la situación, ¿verdad? Yo entiendo que esos son hechos atroces. Yo entiendo que son hechos extremos. ¿Cómo es posible que una persona, ¿verdad?, pueda llegar pues a cuestiones tan extremas desde insultos, golpes, ¿verdad?, violencia de todo tipo, pues hacia una mujer solo por el hecho de ser mujer o de ser género femenino? Eso realmente es una cosa totalmente fuera de la realidad humana como tal que aún se vive pues en nuestro contexto. Eso está claro. Y por patrones culturales, de formación de una cultura pues androcentrista, machista, ¿verdad?, se ha generado pues ese tipo de relaciones ya en una pareja, ¿no? Eso definitivamente a estas alturas no debería de existir, ¿verdad? Y es claro que la persona víctima se encuentra sumamente afectada, ¿verdad? Pero dentro de eso también hay niveles, ¿verdad? Entonces, dependerá del caso y de la particularidad, porque lograron quizás hombres hacer un poquito más de empatía ciertas mujeres, ¿verdad? Y no hacían en otros casos. Entonces, eso es bien relativo en ese sentido. Pero no le quitemos a la figura masculina, hombre, psicoterapeuta, que no puede tener la capacidad,
de poder establecer pues un vínculo afectivo, como el que acabamos de decir, una alianza terapéutica, ¿verdad? Con una víctima, con una mujer víctima, ¿verdad? Por parte de un hombre, pero victimario de su pareja, ¿no? No es tan radical, debe ser relativo, siento yo, y así debe ser nuestro pensamiento. Flexibilidad en el sentido, como no estoy de acuerdo, pero que ahora se habla, pues, o anteriormente se tenía el concepto que ciudad-mujer, y les digo porque yo lo viví en carne propia, que no podían entrar ningún hombre, era por el mero hecho de ser hombre, estaríamos cayendo prácticamente en lo mismo, pero en la otra postura, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no, entonces existen también hombres con apertura, psicoterapeutas que tienen realmente ese profesionalismo y saben identificar y reconocer y actúan de una forma, pues, con estas características que yo lo mencionaba, empáticas, incondicional, congruente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es posible. Pero entonces, esos radicalismos, ¿verdad? Extremos nos llevan precisamente a continuar, ¿verdad? Con esa brecha tan extensa, pues, entre lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer. Y eso en el campo directo de la psicología, en el campo de la psicoterapia también. Yo creo que ahora han cambiado esto, ¿verdad? O sea, no solo por el hecho de ser hombre no podía entrar a las instalaciones, pero yo no estaría de acuerdo tampoco. Como solo por el hecho de ser hombre no puede abordar una problemática de violencia hacia la mujer, ¿verdad? Yo creo que es bastante relativo y dependerá de las condiciones y de cuán preparado puede estar el profesional para eso, ¿verdad? Y eso es muy importante. Comentarios. Ya estamos terminando casi la clase. Lo que pasa, licenciado, que el modelo y el enfoque de ciudad-mujer que no se podía atender, no podían hombres atender a mujeres, era porque no solamente se ve violencia intrafamiliar, sino que también se ve violencia sexual, y entonces habían algunos aspectos por la intimidad de la mujer, porque muchas veces otro hombre había sido el agresor, y entonces en un caso de violencia sexual es como un poco diferente que una mujer sienta la confianza de contarle a un hombre cuando, o sea, refleja que otro hombre ha sido quien la ha victimizado. Por eso no se permitía eso, pero sí acompañaban otros casos, otros procedimientos que no necesariamente tenían que ver con la exposición de la intimidad de la mujer. Muy bien, pero inicialmente se había malinterpretado esta situación, porque yo le digo que llegamos con un motorista de la institución, ¿verdad? Y directamente, y solo por el hecho, íbamos a hacer una entrevista no de un acto de violencia sexual, sino un acto siempre de violencia, pero con otro tipo de características, no era una cuestión extremada, ¿verdad? Que todos los casos son aberrantes, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? No se nos permitió hacerlo, hay una falsa concepción. Yo creo que ahora ya rompieron, ¿verdad? Con esas concepciones, ¿verdad? Tan radicales y tradicionales, porque hemos llegado a ese nuevo momento, ¿verdad? De que ahora hay masculinidades, pues, ahora pues hay procesos, ¿verdad? En que el hombre pueda tener pues ciertas concepciones, ciertos modelos tradicionales, donde definitivamente y nosotros somos los más obligados a cambiar, ya que precisamente trabajamos y atendemos casos con esas particularidades, ¿no? Entonces, depende también de la radicalidad. Yo no estoy de acuerdo con aspectos estrictamente radicales, pues estamos en otros momentos y yo sé que hay personalidades radicales, por supuesto, pero precisamente eso es lo que debemos de cambiar, eso es lo que debemos de transformar, ¿verdad? Sí, claro, era como también demasiado radical decir, no, aquí no puede entrar ningún hombre. Ajá, ajá. Si quierase o no, en determinado momento se necesitaba el acompañamiento de la figura masculina, ¿verdad? Así es. Pero sí, para algunos casos en especial, creo que siempre se mantiene esa discrecionalidad de que hay ciertos aspectos que no entra a participar en sí el hombre a la sesión, sí, al proceso que va allí, por lo mismo delicado que es el asunto, ¿verdad? Y es comprensible, definitivamente es comprensible. Como también en los casos de violencia, ya que estamos hablando hacia la mujer, ¿verdad? Yo entiendo, pues la víctima es única y exclusiva, es la mujer, definitivamente. Pero también se debe trabajar con los hombres violentadores. Y no solamente es el castigo, ¿verdad? Como tal,
¿verdad? O la sanción, ¿verdad? Material que debe tener. Entonces estos hombres van a seguir violentando. Entonces, ¿por qué no trabajar directamente con programas de atención, ¿verdad?, a hombres violentadores en ese sentido? Y se dieron ciertos espacios y existen programas psicoterapéuticos de atención a hombres violentadores, porque además que se les debe de sancionar y además que debe de aplicársele la ley, por supuesto, pero también debe dársele la oportunidad, ¿verdad?, de establecer cambios concretos, en unos más que otros, por supuesto, y los que se deben de someter a esos procedimientos no son todos, por supuesto, sino que aquellos que reúnan ciertas condiciones y que tengan esa capacidad de cambio como tal, ¿no? Ese es otro elemento también, hablando de violencia intrafamiliar, que se debe de tomar en cuenta, el trabajo directamente con los victimarios, en ese sentido, y no desde la perspectiva extremadamente sancionatoria, ¿verdad?, o punitiva, sino que también darles esa oportunidad, porque ellos van a seguir pues en otro proceso, quizás no va a estar con esta señora, quizás va a ir con otra señora, van a tener otros hijos, como tal. Entonces garantizaríamos pues, ¿verdad?, un seguimiento, ¿verdad?, desde esa perspectiva, ¿no? Interesante, ¿verdad?, el tema de violencia intrafamiliar y particularmente de violencia hacia la mujer, que es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta estos elementos que estamos planteando acá. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Yo tengo un compromiso a las 6 y tengo que preparar ciertas condiciones. Nos veríamos desde el día de mañana para darle continuidad a estos temas que están bastante interesantes. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lili. Está bien, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Bueno, excelente.